El Púlpito, un programa dedicado a la fiel exposición de las Escrituras a través de pastores y maestros alrededor del mundo. En San Mateo, capítulo 6, versículo 33, aprendemos que debemos buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Gracias por acompañarnos. A continuación, el pastor Alfredo Ortiz estará enseñándonos del tema el afán de los bienes materiales. Busque su Biblia si le es posible y ábrala en Génesis, capítulo 13. Allí estaremos aprendiendo. Génesis capítulo 13, comenzando desde el versículo 1, dice así la palabra de Dios. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Verso 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se separaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ahora capítulo 19 del mismo libro. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedamos esta noche. Mas él porfió con ellos muchos, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levaduras, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Aquí la palabra significa sácalo para tener relaciones sexuales con ellos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones
no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Verso 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Jami, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra. Vamos a tener una oración y después meditar en la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por poder estar abriendo tu palabra. Pero tú sabes, Señor, que sin tu ayuda nada podemos hacer, por lo menos el que te habla. Así que, Padre, te rogamos que podamos hoy escuchar tu voz y nada más que tu voz. Guíanos, Señor, en este propósito
para que cada uno de los que estamos aquí podamos comprender tu grandeza y ser edificados y poner, Padre Santo, por obra tu palabra. Te pedimos todas estas cosas muy agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo dejar de emocionarme y mal cuando veo el relato y cómo termina el relato. Cuando veo lo que hicieron estas chicas con su padre y qué fue lo que pasó en esa familia. Y hermanos, nosotros muchas veces en el mundo nos llevamos sorpresas. Vemos hechos que realmente nos llaman poderosamente la atención. No podemos creer que pasen cosas como las que pasan. Y en realidad nos sorprendemos porque el hecho muchas veces es grave, pero más nos sorprende cuando nosotros miramos las Escrituras y vemos que involucrados en un hecho tan grave se encuentra alguien que es creyente, que es un salvado, porque Lot era un hombre salvo, era un hombre que creía en Dios. Si uno mira Génesis solamente y mira estos hechos, uno puede quedar confundido, pero la Escritura en 2 Pedro nos dice que Lot era un hombre justo que afligía su alma al ver la maldad de aquel pueblo. Es decir, que las Escrituras en su totalidad nos muestran a Lot como un hombre salvado, un hombre justo. Y es por eso que realmente nos sorprende de que estas cosas pasen con un hombre salvado, con un hombre que cree en Dios. Y hermanos, nosotros podemos sacar 2 lecciones así al pasar, que no van a ser 2 lecciones en las cuales vamos a meditar, pero que conviene que nosotros tengamos en cuenta. Y la primera lección que nosotros sacamos es que, hermanos, tengamos cuidado en juzgar a los que tenemos alrededor. Tengamos muchos cuidados, hermanos, de juzgar a aquellos que se encuentran alrededor nuestro. Cuando Dios le habla a Samuel, le dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Es decir que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros siempre estamos mirando aquello que está ocurriendo a nuestro alrededor en lo exterior. Pero no sabemos verdaderamente cuando un hermano realmente es hermano porque se ha convertido, o cuando alguien no es un convertido y está haciéndose pasar como un hermano. Conoce el Señor a los que son suyos. Y esto nos tiene que llamar a la reflexión para que no estemos juzgando por lo que le está pasando al hermano. Cuando uno mira las Escrituras no puede creer que Lot sea un salvado. Sin embargo, Lot es un salvado, era un creyente. Ahora, hermanos, cuando uno mira a Sansón teniendo su cabeza reposada entre las piernas de Dalila, uno no puede creer que ese hombre era un juez de Israel que amaba a Dios. Cuando uno mira a David con Betsabé, uno no puede entender que aquel hombre que cometió tal desastre en su lujuria con aquella mujer pueda ser alguien que Dios levantó y que era conforme al corazón de Dios. Cuando uno mira a Pedro y lo mira en la negación del Señor, uno no puede creer, no puede comprender cómo aquel hombre que en una oportunidad en el huerto de Getsemaní sacaba la espada para defender al Señor, pudiese a él negarlo.
Es decir que, hermanos, nosotros vemos que hay muchos ejemplos bíblicos de hombres creyentes que lo vimos actuar en un momento determinado de su vida donde nosotros podíamos dudar de que realmente si era un creyente, sí o no. Ahora, la segunda lección que sacamos, hermanos, de todo esto es, hermanos, no seamos soberbios. No seamos soberbios. Debemos velar y orar para no entrar en tentación, para que estos hechos que le pasaron a estas personas no nos pasen a nosotros. Es por eso que Pablo, cuando escribe en la carta a los Corintios, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que velar, hermanos, porque lo que le pasó a Lot, a David y a Sansón y a Pedro, nos puede suceder a nosotros. Ahora bien, cuando Pablo está escribiendo a los romanos, en el capítulo 15, él dice, porque las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Pablo está allí declarando de que toda la Escritura es inspirada por Dios y que toda la Escritura la tenemos que tomar como aquello que Dios ha dejado para que nosotros podamos aprender. Y Pablo hace bien, llevado por el Espíritu Santo, a mostrarnos esta parte de las Escrituras. Y él dice, porque todo lo que antes se escribió, para nuestra enseñanza, se escribió. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos hombres y mujeres en este tiempo que están diciendo que el Antiguo Testamento está referido a un Dios que es distinto al Dios del Nuevo Testamento. Es decir, cuando uno habla de que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios que realmente tenía claro el pecado y ponía justicia entre las cosas que pasaban, estos hombres dicen, cuando en algún momento la iglesia tiene que tomar alguna disciplina con algún hermano porque se ha descarriado del camino, dicen, estamos siendo judaizantes. Hermanos, no hay una historia dividida entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El mismo Dios del Sinaí es el mismo Dios que levantó a Cristo para que venga a morir por nosotros. Uno habla muchas veces del Nuevo Testamento y dice de que estamos en el tiempo de la gracia. Hermanos, siempre la historia, desde que se escribió la historia y desde que se creó el hombre, estamos en un periodo de gracia. Hoy estaremos en el tiempo de la iglesia. Pero el tiempo de la gracia siempre fue el tiempo de Dios, desde la creación. Porque ¿qué otra cosa que no fue gracia cuando el hombre cae en pecado? Cuando el hombre cae en pecado, allí el primer Adán, uno se da cuenta de que la gracia solamente de Dios pudo hacer de que ese hombre no fuese destruido. Porque no había ningún testigo. No había absolutamente nadie que pueda llegar a decir, ¿qué es lo que hiciste, Dios, con esos hombres que creaste? Pero sin embargo, la gracia de Dios hizo de que aquellos hombres tuviesen no solamente la posibilidad de restaurar su comunión con Dios que habían perdido por el pecado, sino que nosotros vemos de qué manera se introduce el Mesías, la promesa del Salvador de la cual hoy nosotros gozamos. Es por eso que hacemos bien, hermanos, en mirar las Escrituras, en toda la Escritura, porque todo lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Ahora, hermanos, es cierto que nosotros no tenemos que ser soberbios, nosotros no tenemos que juzgar a lo que está a nuestro alrededor, pero nosotros tendríamos que hacernos una pregunta. Y la pregunta es en base a lo que decía Pablo en Romanos capítulo 15. Porque si toda la Escritura y todo lo que escribió se escribió para que nosotros aprendamos, mirando la Escritura, yo hoy tengo que preguntarme, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué Lot sufrió lo que sufrió? ¿Cuáles fueron sus errores? Y hermanos, yo creo que el primer error que cometió Lot fue su mundanalidad. Su mundanalidad no le hizo entender cuáles eran las prioridades. Él puso el dinero y los negocios en primer lugar. ¿Cuándo nosotros vemos esto? Nosotros vemos esto cuando él se separa de Abraham.
En Génesis capítulo 13 y verso 10 que leímos, dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Había 5 ciudades allí alrededor de aquella separación que se iba a producir entre Abraham y Lot. Esas 5 ciudades estaban rodeando un valle, y era un valle riquísimo, era un valle como pinta la Escritura, como el huerto de Jehová. Esas 5 ciudades eran Sodoma, Gomorra, Admach, Seboín y Zoar. Ahora dice la Escritura que Lot vio, y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué vio Lot? ¿Qué es lo que vio Lot? Lot lo que vio fue su prosperidad material. Él tenía que separarse de su tío Abraham. Eran los dos riquísimos en ganados. Tenían muchos pastores y tenían muchos esclavos. Y cuando Abraham le dice, no haya altercado entre tú y yo, porque somos hermanos, él allí está mirando lo que Abraham le está ofreciendo. Y Abraham, como era un hombre espiritual, realmente le hace elegir a él. ¿Por qué? Porque nosotros ahí vemos y comprobamos cuál es la diferencia entre un hombre espiritual y un hombre carnal. Un hombre mundano como Lot y un hombre espiritual como Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham tenía la mirada puesta en Dios. Y Abraham sabía que toque lo que le toque, Dios realmente lo iba a prosperar. No tenía él la esperanza en un suelo. No tenía él la esperanza en un campo. No tenía él la esperanza en un pasto. Él tenía puesta su esperanza en Dios. Pero Lot no tenía ese tipo de esperanza, creía en Dios. Él sabía de que Dios era real y existía. Él quería también a ese Dios que amaba a Abraham. Pero muchas veces Lot nos representa. ¿Por qué? Porque cuántas cosas nosotros sabemos, pero que en el momento de poder usar aquellas promesas que sabemos que son de Dios, nosotros hacemos caso omiso a la promesa de Dios y queremos nosotros, por nuestros propios caminos, empezar a avanzar en una dirección incorrecta muchas veces. Y cuando Abraham le dice, mira, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, y si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, él dice que alzó los ojos y vio. ¿Qué vio Lot? Vio su prosperidad. Él vio su prosperidad, él vio el pasto, él vio el ganado que tenía, él vio la llanura que tenía, y él pensó para sus adentros, aquí tengo el pasto para mi ganado va a comer, va a engordar, mi ganado va a tener cría, voy a tener mucho más ganado y voy a poder vender, y eso me dará dinero. Es decir, que él lo que vio no fue la llanura era aquella cosa, aquella herramienta, aquel paso que le hacía pensar que él iba a tener mucho dinero. Es decir, que él vio lo material. Pero a él no le importó, hermanos, lo que dice Génesis capítulo 13, versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Es decir, que él no vio que a pesar de que había una llanura, a pesar de que ahí tenía él resuelto el problema de su ganado y quizás de su prosperidad material, él se iba a encontrar con otra realidad. Y la otra realidad era de que estaba cerca de un pueblo que era un pueblo de hombres malos. A mí me sorprende la palabra que escribe el Espíritu Santo por medio de Moisés cuando pone malos, porque la Biblia dice que todos somos hermanos, todos somos malos. Pero acá se está refiriendo a que realmente no solamente ellos eran incrédulos, porque el hombre es malo. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene al Señor. El hombre incrédulo no tiene al Señor, por lo tanto la Biblia dice que es un hombre malo. Está destituido de la gloria de Dios. Y dice, no hay bueno ni aun uno. Pero cuando uno ve la realidad de lo que está viviendo, cuando uno ve los vecinos, cuando uno ve muchas veces a personas, encuentra matrimonios que no conocen las cosas del Señor, que no conocen la salvación de Dios, pero uno no puede decir, estos hombres realmente viven en la maldad. Estos hombres de Sodoma vivían en la maldad. Por eso la expresión es, eran hombres malos. Pero dice más, eran pecadores contra Jehová en gran manera.
Cuando uno mira el relato, después se da cuenta de que Dios tenía razón, de que estos eran hombres no solamente malos, sino pecadores en gran manera contra Jehová. Es decir, que él no le importó tampoco eso. Él miró una ciudad pecaminosa, una ciudad que podía tener problemas, pero vio el valle. Y entre las dos decisiones, él toma esa decisión y él se va al valle porque busca la prosperidad material. Pero además, hermanos, él no le importó dejar un hombre espiritual como Abraham. ¿Se da cuenta? Él no le importó a pesar de lo que vio. Cuando uno mira la historia y empieza desde que él muere, porque Lot, cuando muere el hermano de Abraham, era hijo de un hermano de Abraham, cuando muere este hermano que se llamaba Aram, Lot va con él, con Abraham. Abraham se hace cargo de este que es su sobrino y lo empieza a llevar por donde va. Es decir, que Abraham comienza a criar a ese sobrino como si fuese un hijo. Y él ve todo. Lot ve cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Abraham estaba en Ur de los Caldeos y Abraham realmente tiene que, por su obediencia, dejar aquello que era un pueblo realmente asentado para ir y conocer una tierra que no sabía ni dónde quedaba. Y Abraham sale y Lot lo ve. Y Lot ve que cada vez que Abraham llegaba a un lugar, levantaba un altar, y cuando la palabra de Dios dice que levantaba un altar, uno tiene que pensar que él realizaba un sacrificio. Tenía muy en cuenta Abraham que se podía acercar solamente a Dios a través de un sacrificio. Y cada lugar que Abraham uno ve que llega, él hace un altar. Era un hombre espiritual que quería tener comunión permanente con Dios. Esto lo sabía. Ahora, hermanos, cuando Lot fue llegado cautivo, es un pasaje que nosotros no conocemos, que no leímos porque lo salteamos, está entre el capítulo 13 y el verso 19. Cuando él es cautivo por reyes que hacen una guerra donde él está, se le llevan todo. Se llevan a Lot y se llevan a todos. Se llevan toda la riqueza de Lot. Ahora, cuando Abraham se entera, Abraham va a buscar a Lot. Hace guerra a él, a Abraham, y recupera a Lot. Recupera todos sus bienes y lo deja en libertad. Es decir, que esto es lo que Lot comprende. Ustedes fíjense en qué hombre sería Abraham, que Abraham podía decir, bueno, Lot tiene lo que se merece. Él eligió, se fue hacia Sodoma. Sin embargo, el corazón de misericordia de Abraham, cuando ve que Lot está cautivo, él dice, es mi hermano. Es mi hermano. Y tengo que ir a recuperarlo. Y sale y lo recupera. Y no quiere nada de nada. No quiere que le dé absolutamente ni Melquisedec, ni el rey de Salem, nada, absolutamente nada. Él toma solamente lo que gastaron los siervos de Abraham. Así que, hermanos, él dejó algo que muchas veces dejamos nosotros en la congregación. Muchas veces nosotros estamos mal. Muchas veces hay hermanos y hermanas que están mal y en vez de acercarse a hombres espirituales, se juntan con aquellos que están en la misma situación de aflicción y de miseria espiritual como ellos. Hermanos, hay muchos hombres espirituales en la congregación. Muchos hombres espirituales a los cuales tendríamos que estar de rodillas agradeciéndole a Dios por ellos. Y sin embargo lo tenemos muchas veces en menos. Lot lo tuvo en menos Abraham, por eso se fue. Él habrá dicho, yo ya tengo lo que tengo, soy rico también en ganado. ¿Qué más me falta? ¿Para qué necesito a Abraham?
Él no se dio cuenta que necesitaba a Abraham para advertirle del peligro donde él se encontraba. Y nosotros, hermanos, necesitamos a los hermanos espirituales para que nos adviertan del peligro que muchas veces nosotros no vemos. Necesitamos de esas hermanas espirituales que están consagradas al Señor. ¿Para qué? Para que nos lleven realmente a un lugar seguro. Y muchas veces les despreciamos. Y muchas veces, cuando vemos que esto pasa, nos damos cuenta de que hay una gran ignorancia espiritual en todas estas cosas. Ahora, hermanos, cuando esto pasa, nos tenemos que dar cuenta de que también pasa en la iglesia lo que le pasó a Lot. ¿Cuántos creyentes miran hoy como miró Lot? ¿Cuántos creyentes? Contaba un hermano de una situación verídica que había ocurrido con un hombre que era un profesional y que trabajaba en una multinacional extranjera petrolera. Y él trabajaba aquí, tenía un muy buen sueldo, y tenía un buen coche, y tenía una muy buena casa. Él estaba casado y tenía 2 hijos, uno de 5 años y otro de 6 años. Y la compañía quería enviar un hombre al sur, porque quería instalar una oficina allí. Y no encontraban a quién. ¿Por qué? Porque no había un profesional que pueda reunir las condiciones que se necesitaban para tener muchas de las actividades de aquella compañía, si no tendrían que mandar a un gran grupo. Y acá había un hombre, era este hombre. Y este hombre lo eligieron y le dijeron, miren, si usted se va allí al sur, a usted le vamos a poner otro coche nuevo, le vamos a regalar una casa y le vamos a duplicar el sueldo. Ahora, cuando este hombre vio todo eso, dijo, tengo un coche, voy a tener otro. Tengo una casa, voy a tener 2. Tengo un sueldo, voy a tener 2 sueldos. Allí voy a gastar menos, así que él hizo todo esa cosa que nos lleva a nosotros a pensar, todo ese cálculo material. Pero en ese cálculo no entró Dios. Él dijo, yo voy a tener siempre mi Biblia abierta. Y entonces se fue. Y hermanos, él se ve que no tenía la capacidad tampoco de reunirse con gente y atraerla al conocimiento de Jesucristo para poder allí formar realmente una congregación. Crecieron los hijos que estaban allí vagando porque era un desierto donde estaba, después se iban a las ciudades, se drogaban, estaban borrachos, y este hombre perdió a sus hijos. ¿Cuánto ganó? Ganó mucha plata, pero perdió a sus hijos. Y hermanos, muchas veces, esto es lo que pasa en muchos creyentes. Lo que le pasó a Lot es lo que le pasa a muchos creyentes en el día de hoy, que miran como miró Lot, que para ellos todos sus cálculos son cálculos nada más de qué es lo que me va a dar, qué prosperidad voy a tener. Entonces no tienen tiempo para Dios. El hombre, hermanos, que hace de las cosas materiales su Dios, va en contra de lo que enseña nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6, capítulo 33. ¿Qué dice el Señor? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora, es interesante, ustedes no lo busquen, pero mirar los 2 versículos anteriores a ese versículo, porque dice el Señor, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Dice, no nos afanemos. ¿Cuántos hoy encontramos creyentes que están afanados por lo que van a vivir, por lo que van a comer, por lo que se van a vestir? ¿Cuántos creyentes? Pero dice más en el versículo 32, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y cuando acá nombra gentiles, no quiere decir no judíos como siempre, sino quiere decir los incrédulos, los que no tienen depositada su confianza en Dios.
Los que no tienen depositada su confianza en Dios buscan todas estas cosas. Y él termina en el versículo 33 diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás vendrá como añadidura. Lo que está diciendo el Señor es que hay algo que es imprescindible. Y lo que es imprescindible es buscar el reino de Dios y su justicia. Y hermanos, no creamos que el reino de Dios y su justicia es algo que nosotros hemos alcanzado cuando nos convertimos al Señor. Muchos creen que este reino de Dios y su justicia se consigue ahí, en el momento. Yo he confiado en Cristo, he creído que Él murió por mis pecados, ahora soy salvo, perdonó mis pecados, tengo vida eterna, y que ahí yo conseguí. No, el reino de Dios y su justicia, del que está hablando Jesucristo, es un reino que se busca todos los días. Es un reino que tengo que yo buscar cuando me levanto, todos los días. Cuando yo me tengo que acercar cada vez más a Dios. Porque hay cosas que voy dejando atrás, que tengo que dejar atrás. Hay cosas que tengo que realmente luchar para dejarlas, pero lo que tengo que entrar a buscar es el reino de Dios y su justicia. Y todos los días lo busco. Y hermanos, el que no busca el reino de Dios y su justicia todos los días está equivocado. Porque no es que en un día yo consigo todo el reino y la justicia de Dios. Pablo mucho habla de estas cosas. Jesús habló de estas cosas. Pero hermanos, yo encuentro que para muchos creyentes, para muchos de nosotros, es más importante la añadidura que el reino de Dios y su justicia. Luchamos por la añadidura, luchamos por todas aquellas cosas que queremos. Es por eso que vemos a hombres y mujeres que no tienen tiempo para Dios. No tienen tiempo. Usted no lo ve, ¿por qué? Porque no tengo tiempo. No tengo tiempo. Estoy cansada. Vine de trabajar. ¿Hasta qué hora trabajé? ¿Por qué? Porque están detrás de la añadidura. Ahora, hermanos, cuando Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6, verso 10, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. O como dice otra versión, la raíz de toda clase de males. Pero dice más. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo había anotado muchas cosas interesantes, pero yo veo que el tiempo no nos va a dar para poder hablar de todo esto. Pero qué lindo es mirar la palabra codiciar. Y saben, la palabra codiciar en el griego significa el esfuerzo mental de extenderse hacia algo o anhelar ese algo destacándose el objeto deseado. Es decir, la mente ocupada en el objeto que codicio. Se lo voy a traducir. Cuando usted y yo codiciamos algo, nuestra mente ya tiene puesto todo su arsenal en aquello que codicio. Yo codicio una casa, mi mente está puesta toda en la preocupación de extenderse a conseguir la casa. Y dice que la palabra de Dios dice que cuando uno codicia, esa mente está repleta de ese objeto. Es decir, que yo no tengo lugar en mi mente para Dios. Esto es lo que quiere decir la palabra codiciar. Cuando usted codicia, usted no le está dejando lugar en su mente a Dios. Y hermano, lo peor que nos puede llegar a pasar es que nuestra mente no tenga un lugar para Dios. Lo peor que nos puede llegar a pasar es que nuestro corazón no tenga un lugar para Dios. Porque sabemos que mente y corazón siempre van de la mano. Ahora, hermanos, cuando uno mira estas cosas, dice Pablo, porque codiciando algunos se extraviaron, fueron engañados. Fueron engañados. Y hermanos, cuando uno codicia, y esto le puede pasar a ricos y pobres, no es que le pasa a ricos solamente, sino que le pasa a ricos y pobres, a los que tenemos o a los que no tenemos, le pasa. La codicia viene porque es una enfermedad del hombre, no es una enfermedad de un estado económico, es una enfermedad del hombre. Y esta codicia cuando viene no me deja a mí tener un lugar en la mente ni el corazón para Dios.
Pero además me dice que yo voy a ser engañado. Dice, se extraviaron de la fe. Allí el original está hablando de un engaño. Era la misma palabra que usaba el Señor Jesús cuando dice que se van a levantar falsos maestros que van a llevar engañado al pueblo. Es la misma palabra. Es decir, nos engaña. Y cuando nosotros miramos la parábola del rico insensato, nos damos cuenta de que esto es una realidad. Porque dice, cuando un hombre rico había recibido en heredad muchas cosas, él vio y dijo, ¿qué hago ahora con todo lo que tengo? Derribaré mis graneros, ustedes lo conocen la parábola, derribaré mis graneros y haré más grande y pondré todo el trigo allí adentro. Y dice que él lo pudo lograr, es decir, derribó los graneros, hizo más grande y todo entró allí. Cuando todo entró, él dijo, bueno, ahora, alma mía, muchos bienes tienes, ahora huélgate, come, bebe, diviértete. Y dice que en ese momento le dijeron, necio, hoy vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué le pasó al joven rico insensato? Fue engañado. Fue engañado porque codició. Y hermanos, esto es algo que nos tiene que llamar la atención. Porque la codicia puede venir tanto a los de afuera, a los que no creen en Dios, como a los que creemos en Dios. De hecho, hay muchos hermanos y muchas hermanas que están permanentemente codiciando tener cosas materiales. Y hermanos, hay cosas que son realmente esenciales, naturales y lógicas. Pero son lógicas ¿hasta qué punto? Es que podemos poner en una balanza o en un metro y decir, es lógico que yo me mueva hasta el bien material hasta acá, o hasta acá, o hasta acá, o hasta acá. No tenemos metro, pero sí la Biblia nos da de cómo nosotros tenemos que manejar estas cosas. ¿Y cómo habla la Biblia? La Biblia habla de que yo tengo que poner mis cosas, mis capacidades al servicio de Dios. Y mientras todo eso que yo quiero conseguir, que es lógica, que es trabajo, esfuerzo, dinero, comida, para poder vivir, tiene que tener un límite, y el límite está dado cuando yo me doy cuenta de que el trabajo me quita el tiempo de estar congregados. Ese es el límite. Cuando un trabajo, cuando una profesión, cuando un estudio, cuando todo lo que usted póngale cualquier cosa, porque se puede codiciar cualquier cosa. No solamente se codicia el dinero, sino que se codician muchas cosas, y muchas cosas malas. Pero se puede codiciar y se puede poner el énfasis en el estudio, en la profesión, en lo que uno está haciendo. Bueno, cuando, hermanos, esto esté pasando, tengamos en cuenta de que si no tenemos realmente un tiempo para Dios, nosotros vamos a terminar como Lot. Muchos creyentes, para defender estos errores, dicen, bueno, uno tiene que vivir. Y hermanos, no es cierto. Uno tiene que morir a esta práctica. No es que uno tiene que vivir. Vivir tenemos que vivir todos. Y yo creo que todos vivimos. Aún con dificultades, aún unos con más estrechez que otros, pero todos vivimos. Y a todos seguramente nos falta algo, a todos. Pero hermanos, tenemos que morir realmente a esa condición de creyentes mundanos, carnales, que solamente nos interesa aquello que estamos codiciando y no le damos tiempo para Dios. Hermanos, hay promesas preciosas para aquel Hijo de Dios que pone realmente toda su confianza en el Señor. Hay un salmo que les dejo. Después mírenlo, en 37:18. Dice, conoce Jehová los días de los perfectos y la edad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo. Y dice, en los días de hambre serán saciados. En los días de hambre serán saciados. Y a mí me venía a la mente el asunto de la viuda de Sarepta con Elías. ¡Qué tiempo de hambre! ¡Qué tiempo de hambre! Y se encuentra Elías con esa viuda. Y le dice, dame de comer, no tengo un poco, nada más. Un puñado de harina y tengo un poco de aceite. Y dice, bueno, haz lo que vas a hacer para tu hijo, pero primero dame a mí. Hermanos, ¿usted probó de darle primero a Dios? Si no probó, pruebe de darle primero a Dios.
Y usted verá cómo Dios abre las ventanas del cielo, como es su promesa. Lo que pasa es que no le damos realmente a Él la oportunidad. Si yo dijera, hermanos, que ¿cuántos sabemos el Salmo 23 de memoria, el primer versículo? Que levante la mano, yo creo que todos levantaríamos acá la mano, ¿no es así? Todos podíamos recitar de memoria, Jehová es mi pastor. Lo recitamos. ¿Lo creemos? ¿No es cierto que cuando lo ponemos esto en práctica es una mentira? No la mentira lo que dice el Salmo, la mentira nuestra. Que estamos repitiendo, Jehová es nuestro pastor, nada me faltará. Y corremos primero para que no nos falte nada. Porque decimos, Dios se olvidó de nosotros. Dios no está. Y hermanos, hay un hecho extraordinario que ocurre cuando Jesús envía a los discípulos a predicar y a echar demonios. ¿Ustedes se acuerdan de ese relato? Cuando el Señor los manda a predicar y les dice algo importante. Les dice, mire, ustedes no lleven nada, ni dinero, ni alforja, no lleven absolutamente nada, ni comida, nada. Y uno, cuando escucha estas cosas, dice, ¿qué habrán sentido estos discípulos? Es como si a mí me dijesen, bueno, mira, mañana tenés que viajar a Estados Unidos, pero no lleve nada. No lleve valija, no lleve dinero, no lleve absolutamente nada. Digo, es una locura. Pero sin embargo, así los envió el Señor. Cuando ellos salieron y volvieron, cuando vuelven, ellos vuelven eufóricos. Dicen, Señor, todos los demonios se nos sujetan. Predicamos, todos se convertían, hemos sanado a millones. Se acordaban todos de esas cosas. Pero nadie, absolutamente nadie, le viene y le dice, Señor, tenías razón, ¿por qué no hemos pasado hambre? No se acordaron de eso que le había dicho el Señor. El Señor lo retoma después, mucho tiempo después, cuando Él está en Getsemaní y se va a retirar. Él va a pasar por la cruz y los va a abandonar. Y entonces cuando Él está allí, le dice, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Hermanos, Dios nos envió. Dios nos envió a un mundo que se está muriendo. A un mundo que está pereciendo en el infierno. Nos envió. Y hermanos, cuando Dios nos envía, no nos va a faltar nada. Tenga esto presente. Cuando Dios nos envía, no nos va a faltar nada. Ahora, ¿cómo me puede enviar Dios si yo no vengo acá? Si yo no busco su rostro, si yo reunión de oración no hay, no tengo tiempo reunión de oración, no tengo tiempo reunión de estudio de la palabra, no tengo tiempo en la cena del Señor, no tengo tiempo para Dios. ¿Cómo es, hermanos, que me va a mandar? ¿Cómo me va a mandar cuando yo no vengo? Cuando Dios mira mi corazón y encuentra que hay desidia, que realmente hay una falta de compromiso con el Señor, donde, como dice Malaquías, cada uno está corriendo para su casa. Las casas están artesonadas, pero mi casa está vacía. ¿Cómo vamos a recibir bendición de Dios? Si estamos buscando la bendición en un lugar del mundo que está destinado a la ruina, al pecado y al infierno. Queremos encontrar, hermanos, los creyentes, sabiendo las cosas de Dios, queremos encontrar en el mundo lo que tenemos allí, en la mano del Señor. Y uno dice, estas cosas las leemos, porque cuántas promesas, cuánto recitamos, cuánto decimos, pero cuando viene para que yo pueda demostrar que eso que estoy recitando y que estoy hablando, lo estoy poniendo en obra en mi vida, estoy saliendo para un camino equivocado, como salió Lot. Hay creyentes, hermanos, que todavía no entendieron que Dios nos salvó con un propósito. Y ese propósito es servirle. Yo voy a terminar aquí. Y no pude terminarlo, porque me faltan 2 errores más de Lot. Pero en honor al tiempo voy a terminar aquí. Y espero que, sin poder hacer quizás un final como yo hubiese querido mirando a Lot, yo quiero terminar con esto. Muchos de nosotros
quizás no sabemos que fuimos salvados con un propósito. Y el propósito, hermanos, es glorificar y servir al Señor. Cuando Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 6, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero cuando él escribe en 2 Corintios capítulo 5, él dice así, porque el amor de Dios nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. ¿Para qué? ¿Cómo sigue la Escritura? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió por ellos. Y yo quiero terminar, hermanos, mirando estos dos pasajes. Usted y yo hemos sido salvados con un propósito. Y el propósito es glorificar a Dios, es mostrar a Dios. Usted tiene la obligación y yo tengo la obligación de mostrar a Dios. Donde usted esté en el trabajo, en el estudio, en la vecindad, en el mercado, en todo lugar, usted tiene que mostrar a Dios. Y hermanos, dice algo, dice por qué usted y yo tenemos que mostrar a Dios. ¿Por qué tenemos que mostrar a Dios? Lo dice el pasaje, porque hemos sido comprados por precio. ¿Usted entiende esto? ¿Entiendo yo esto? Haber sido comprado por precio me lleva a la cruz. Haber sido comprado por precio me lleva a pensar en el Señor. Haber sido comprado por precio me lleva a la visión de que un día el Señor de los cielos vino a pagar lo que yo debía. Y vino a pagar por alguien que no merecía absolutamente nada, y que era yo. Y que venía a pagar un precio que no valía nada, que era yo. Sin embargo, el precio más grande que se ha pagado en la historia es el precio de nuestro rescate. No hay cuadros, no hay absolutamente nada que se haya pagado tanto como por la redención tuya y la redención mía. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto valgo? Yo no valgo nada. Yo no sé esto, pero yo no valgo nada. He sido comprado por precio. Por eso debo glorificar, debo mostrar que algo pasó en mi vida, que hay algo que sucedió en un momento determinado de mi vida, donde la persona más grande, donde el Dios de los cielos vino a morir por un pobre y miserable pecador, pagando un precio incomparable, un precio que nadie puede pagar, que fue nuestra redención. Pero hermanos, cuando dice el otro pasaje que el amor de Dios nos constriñe pensando esto, está diciendo de que cada uno de nosotros fuimos salvados para que no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Cristo. Y yo no sé si usted entiende, y yo no sé si yo entiendo, el privilegio que significa vivir para Él. Yo todavía quiero seguir experimentando el vivir para Él. El que todas mis ansias, todos mis anhelos estén puestos para Él, para vivir para Él. He orado por mucho tiempo y el Señor el año pasado me lo ha concedido de que tenga todo el tiempo para Él. Pero sin embargo me doy cuenta de que todavía no estoy viviendo todo el tiempo para Él. Y quiero seguir en pos de esto, de que, salvo las horas del sueño, pueda vivir para Él. Y qué distinta sería la vida de cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, si nosotros viviríamos para Él. Si tendríamos todo el tiempo para Él. Si dejaríamos todas nuestras cargas en Él.
Si podríamos pensar todo el tiempo de qué manera estoy viviendo para Él. Es por eso, hermanos, que nos encontramos con un hombre que realmente frustró su vida y su familia porque no vivió para Dios, sino que vivió para Él. Si alguno de nosotros estamos viviendo para nosotros mismos, piense algo, está viviendo en Sodoma. Fuimos creados con un propósito: glorificar y servir a nuestro Señor. Debemos poner nuestro enfoque en las cosas espirituales, no en lo material, y podemos decir que este fue el error de Lot. Puso su vista en lo material. Espero que el Señor haya hablado a su corazón a través de este mensaje. Agradecemos al pastor Alfredo Ortiz por estas enseñanzas. Gracias también a usted por habernos acompañado aquí en Desde el Púlpito. Desde el Púlpito es una producción de BBN.